es un instrumento de cultura que va a llevarle a la gente la música que se compuso hace 200 años atrás y la música que se compone hoy. Para mí, una orquesta sinfónica es el espejo de lo que tiene la cultura de ese país. Es la primera institución musical del país. La Orquesta Sinfónica Nacional es un orgullo patrio. Es muy importante, realmente eso debe entrar dentro de nuestra cultura, nuestras raíces. Y a la gente le gusta la orquesta sinfónica, música de orquesta sinfónica en vivo. El público responde muy bien. Verle los rostros a esas personas, a los niños, sentarse cerca o en el piso para ver cómo están tocando y verlos casi hipnotizados, eso es algo maravilloso. Oír esa cosa en vivo esto es extraordinario. En el interior, de verdad que mucho público. Y de gente que nunca ha visto una orquesta sinfónica, pero que queda fascinada, encantada con eso. Eso es un impacto de la cultura y de la música sinfónica hacia el público. ¿Por qué tú crees que la sinfónica y las bandas y los grandes grupos practican todos los días? A tocar un ratito, una hora, más decirte más. Porque así sale perfecto. Y nunca sale perfecto, porque no existe la perfección. Pero hay que tratar de llegar allá. Todo aquel que ingresa a una escuela a estudiar música tiene en mente ingresar a la orquesta sinfónica. Yo me pongo a contemplar a los otros compañeros cómo están tocando y ahí es donde estoy disfrutando. El escuchar cómo hace sonar sus instrumentos. Eso es el vivir esta música. Los más talentosos hombres y las más talentosas mujeres que se dedican a expresar sus emociones, sus sentimientos a través de la música. Las orquestas han sido siempre una manifestación del arte, de la música, de los compositores de la región. La manera en que los pueblos hablan ha sido a veces la única voz del pueblo en momentos de guerra, de turbulencia social, y además de eso es un instrumento que enriquece de una manera muy importante el hacer cultural de una nación, de un pueblo. Exactamente. ¿Para qué sirve una orquesta sinfónica? Es lo mismo que la misma discusión que para qué sirve la cultura, para qué sirven las bellas artes. Hay gente que no le ve sentido, hay gente que no le importa, pero no tienen idea de lo que se pierden, del enriquecimiento personal, espiritual, intelectual que la música te propicia. La música tuvo su auge y su cúspide alrededor, hablo de la música conocida como clásica, ¿no? Estamos hablando de alrededor de mitad del siglo XVII, XVIII, vamos a ubicarlo cerca de la época de Bach, Johann Sebastian Bach. ¿Por qué llega a esa cúspide? Porque partió de toda una evolución, desde que comenzó la música en el canto gregoriano, que todavía era música de una sola voz, hasta que nació la polifonía, luego vino el Renacimiento, el Barroco, y ahí en ese momento llegamos a un momento en la historia en que finalmente se le conoció como clásico. Y justamente en el periodo clásico nacen las orquestas. Una orquesta sinfónica es una agrupación de instrumentos musicales que han alcanzado tal grado de perfección como instrumentos sencillos, individuales. Un violín, por ejemplo, que alcanzó su cima de perfección en el siglo XVIII en Europa, notadamente en Italia, donde hubo unas estirpes de constructores de violín, luthiers, notables, famosos, que han construido instrumentos que hoy día valen millones de dólares. El violín es un instrumento perfecto. Asimismo, toda la familia de los instrumentos de cuerda, que son el violín, la viola, el violonchelo y el contrabajo, alcanzaron ese nivel de desarrollo. Después están los instrumentos de viento, que también han sufrido una evolución, es decir, son instrumentos que han alcanzado un alto grado de precisión, de afinación, de sonido, belleza sonora.
orquesta como tal alcanza su modelo, su patrón en el siglo XVIII, en tiempo de Haydn. El esquema general de la orquesta, la composición básica está fijada ya, con los instrumentos de cuerda, los instrumentos de viento, madera, flauta, oboe, clarinete y fagot, los instrumentos de metal, principalmente las trompetas y los cornos, y un instrumento de percusión que son los timbales, los tímpanos. Esa es la orquesta modelo, la orquesta patrón, que posteriormente en el siglo XIX se va aumentando, va creciendo hasta tener orquestas ya de 120 músicos, pero básicamente los mismos instrumentos, añadiendo trombones y tubas y mayor cantidad de instrumentos de percusión. Como resultado de toda esa evolución, nosotros llegamos al mejor momento de la música, el momento en donde los compositores lograron todo lo que era posible hasta ese momento con todo lo que se había creado, lo que se había inventado. Entonces ahí nacen las orquestas. De hecho, las orquestas nacen primero en las cortes y bueno, luego va pasando por todo este proceso de profesionalización, que es un proceso bastante largo, que tiene mucha historia. Tocar la música de Bach, tocar la música de Beethoven, Brahms, Mozart, Haydn, es una experiencia bastante especial, por muchos factores. El primero es que uno se encuentra con una obra completa que toma en consideración las cualidades de cada instrumento en particular. En la Sinfónica Nacional se han tocado las 9 sinfonías de Beethoven y todas son maravillosas. Se han tocado 5 sinfonías de Tchaikovsky, que son para mí las más bonitas, la cuarta y la quinta. De Bach, muchas cosas de Bach. Mozart ni se diga, conciertos de piano, conciertos de violín. El conocimiento de estos compositores al detalle del instrumento era tal que inclusive algunos de ellos ponían digitaciones en las partichelas de los instrumentos, lo que indica que claramente tenían una idea muy completa del instrumento. Para nosotros como músico es enriquecedor interpretar las diferentes obras, pues, de diferentes compositores. Beethoven, Tchaikovsky, Debussy, cada uno tiene un estilo. Nosotros debemos adaptarnos a ese estilo. Barroco es un periodo que el cual se toca de esa forma. Romántico es otro estilo también. Y eso para nosotros nos enriquece más. Al tocar esa música nos sentimos como, halagados en ese sentido. A veces algunos compositores llegan hasta el extremo de explicar algunas cosas que ni siquiera los instrumentistas sabían que podían hacer con el instrumento. Entonces el conocimiento que ellos tenían de la manera de trabajar una obra orquestal y cómo deberían funcionar los instrumentos es muy completa, y nosotros siempre aprendemos de esos compositores. Cuando nosotros tocamos música, por ejemplo, de Brahms, nosotros nos damos cuenta y apreciamos mucho, en especial los músicos que crecimos en esta tradición de la música clásica, nos damos cuenta de todo el estudio que hay dentro y detrás de esa obra. Por ejemplo, la composición del contrapunto en Brahms es una manera de escribir música que es muy compleja y requiere de muchísimos años de estudio y de análisis para lograr una fluidez en la composición. Cuando nosotros nos encontramos con una obra como la Sinfonía 2 de Brahms, por ejemplo, y nosotros vemos todo este trabajo entrelazado de composición que hay allí, del manejo del contrapunto a un nivel que es a veces impensable, el manejo de las fugas de Bach, manejo de las fugas de Mozart en sus últimas sinfonías, la Sinfonía Júpiter, por ejemplo, la última sinfonía que enlaza los 3 temas y al final del último movimiento usa todos los temas y los convierte en una gran fuga. Nosotros sentimos un enorme placer al tocar ese tipo de música. Pero es una belleza tocar todas estas composiciones de estos grandes maestros de la música. La música sinfónica viene de la tradición folclórica.
y se fue estilizando hasta el punto que se convirtió en la música clásica. Y por eso es tan cercana al pueblo, porque de alguna u otra manera refleja esa música, eso autóctono del pueblo. Históricamente, en el desarrollo de la música de la civilización occidental, siempre hubo, desde tiempos antiguos, un enriquecimiento mutuo. Es decir, la música popular sirvió de germen, de inspiración a los compositores eruditos académicos. Esos compositores oían las músicas que cantaba el pueblo en las ferias, en los mercados, oían a los saltimbanquis que iban de ciudad en ciudad cantando y narrando la historia, eran como los periodistas de la época. De esa nutrición mutua entre lo popular y lo erudito es que se va cimentando la música sinfónica, la música de Mozart, hay melodías de Mozart que recuerdan los Ländler, las canciones populares de los Alpes. Debemos recordar que también tenemos muchas otras cosas que provienen de Europa, pero tampoco debemos olvidar que esas cosas llegaron a Europa de otros lugares. Entonces es un círculo, ¿no? Nosotros no podemos decir, bueno, es que esto es una tradición europea, porque además de eso, cuando esa cultura llega a nuestras regiones, ella va cambiando, va tomando un poco de la cultura de nosotros, se va enriqueciendo con otros elementos. Cuando Beethoven, la gente toca la novena, esa melodía es popular, pero él la puso más grande. Y todos la conocen en el mundo, que ahora es un himno de Europa, ¿no? Esa es una música popular que llegó hasta un nivel más alto, pero bien instrumentada y armonizada. Beethoven, por ejemplo, hay movimientos de sinfonía que tienen una especie de danza campesina. Es el caso de la Sexta Sinfonía, por ejemplo. Hay un movimiento que es como una danza. Y, en fin, que lo popular nutre a lo erudito y la música erudita, la música clásica, también la escuchan los populares y oyen esto, adquieren, incorporan de lo erudito, de lo clásico a lo popular. Así que esa nutrición mutua viene dándose desde tiempos inmemoriales. Los panameños tenemos rasgos que nos hacen comunes, que nos distinguen y que nos hacen una especie de imagen común. Y eso es importante consolidar porque tiene que ver con la sanidad, el bienestar psíquico, el bienestar psicológico y el bienestar social. Nosotros somos un país que tiene influencias prácticamente de todo el planeta. Tenemos una mezcla cultural que viene de todos lados. Nuestra música tiene rasgos que son africanos, tiene rasgos europeos y tiene rasgos indígenas, que son las tres corrientes culturales que confluyeron en el maestroísmo. La música es indispensable para saber qué somos. La sonoridad de un congo o los compases del punto. Enseguida te trasladas a Panamá, enseguida te trasladas a nuestras provincias, a nuestras comarcas. Es decir, que los sonidos provenientes de la música nos ayudan a saber quiénes somos, qué nos identifica. Bueno, ahí es donde viene lo oculto de los que estudian, ¿no? Los que estudian composición. Que estudian composición, entonces lo real de cada compositor es hacer música, su música popular, elevarla armónicamente y musicalmente a orquesta sinfónica, que es el instrumento más grande que hay de música, ¿no? Tenemos muchos muy buenos compositores que han hecho música clásica. Bueno, eso es lo que han hecho los Charpentier y el profesor Cordero y la mayoría de los profesores compositores, ¿no? Esa música que se compone hoy va a reflejar los rasgos de nuestra identidad cultural, de nuestra forma de hacer música, nuestra forma de bailar, nuestra forma de movernos, nuestra forma de hablar. Es como un espejo, ¿no? En la cual tú te ves reflejado a través de la música. Uno escucha, por ejemplo, a Roque Cordero y enseguida sabe que es Panamá. Si escuchas música contemporánea como el jazz de Danilo Pérez, sabes que estás en Panamá. Si escuchas alguna música de fusión afrodescendiente o afrocubana de Rubén Blades, sabes que estás en Panamá. Entonces la música ayuda muchísimo a saber
quiénes somos y qué representamos dentro del orbe. Y ese es el mecanismo de identidad, es decir, mi tamborito, mi tambor, mi melodía, que de repente sale de la mejoranera y va a un instrumento sinfónico, en una orquesta sinfónica. Ese es un fenómeno, un salto que a la gente le admira. Y entonces ahí se crea ese vínculo. Yo creo que nosotros deberíamos darle prioridad a estos compositores panameños, que son compositores de música clásica, de música erudita, que se han preparado y que han hecho toda una carrera para escribir para música orquestal. En el 39, el maestro Herbert de Castro armó una orquesta que se llamaba para la Academia de Ballet Clásico, dirigida por la señora Gladys Eurtemate. Eran 30 músicos. La orquesta empezó a trabajar cuando se hizo una orquesta en el 40 y pico, ¿no? El 22 de enero del 41, mira. La coronación de la reina del carnaval. Ahí empezó una orquesta que se llamaba Sinfónica Tropical, promisora tentativa de un ballet panameño. Y el doctor Arnulfo Arias en el 41, el 27 de mayo, el decreto ejecutivo 65, le dio ya oficialmente a la Orquesta Sinfónica Nacional. A través de un decreto de gabinete que lleva la firma del ministro de Educación de la época, José Peset, y adscrita al Ministerio de Educación. Los fundadores de toda esa época fueron mi papá, Eduardo Charpentier Herrera, Saimalo, el profesor Cordero, todos estos son fundadores de la orquesta, con el director que era Herbert de Castro, que ellos venían de hacer música en otras orquestas, se puede decir que privadas. Esos son los que yo recuerdo, porque hay muchos que iban y venían y había bastante extranjeros también. Esta foto es histórica. Esta es la primera Orquesta Sinfónica Nacional oficial, fundada en el año 41, dirigida al profesor Herbert de Castro. Él estuvo ahí 4 años, se retiró, después regresó en el 53 hasta el 64. Herbert de Castro, Roque Cordero, Eduardo Charpentier, Efraín Guigui y mi persona hasta ahora. En el intermedio ese que hubo del profesor de Castro fue el director, el maestro Walter Mayer, que tocaba el violonchelo muy bien. Estuvo del 44 hasta el 52. Ganó el concurso el profesor Cordero, pero él estuvo 2 años, del 64 al 66. Y su asistente en ese momento, un tiempo, fue el maestro Charpentier de Castro, que hizo concurso y quedó de director en el 66 hasta el 88. Eduardo era un gran músico, un gran flautista, muy buen director. Fue siempre fluido y fue sencillo trabajar con él sin ningún problema. Su estilo era personal, como todo director tiene su estilo personal y eso se respeta y se aprecia, ¿no? Cuando yo entré, este señor magnífico director, él depuraba bastante a la orquesta. Tenía una gran paciencia y cuando teníamos una presentación salía todo lo mejor. No sabía que también era flautista. Caramba, se ha presentado los conciertos de Brandenburgo y él ha estado ahí tocando su flauta como primera flauta y su papá, que todavía estaba como principal de la flauta, de la sección de flauta de la orquesta en ese entonces. Tocaron Brandenburgo y la profesora Carmen Cedeño, que estaban en el violín principal. Ese era el Brandenburgo número 4. Antes de entrar a la orquesta ya me habían advertido, ¿no? El maestro Charpentier es muy exigente, ¿no? Él se graduó del Conservatorio de París, no cualquiera se le gradúa del Conservatorio de París. Y cuando yo lo escuché tocando flauta y él dirigiendo, yo no sabía que se podían hacer las dos cosas. O sea, imagínate todo lo que yo comencé a descubrir, ¿no? Bueno, el maestro Charpentier tenía la orquesta con mucha disciplina. Es tanta la disciplina que él no perdonaba ni a los familiares. Lo admiraba mucho, yo lo admiré mucho. Tenía un carácter muy fuerte. Exigía
demasiado, exigía demasiado. Así como él te podía ayudar, así mismo te exigía. Charpentier realmente un buen maestro, me enseñó bastante. Bueno, le puedo decir aquí de antemano, él fue mi padrino de boda después. Sí, muy buen maestro, caramba. Y le debo mucho a él, realmente. Eran ensayos muy amenos. Uno aprendía con él mucho. Porque aparte de dirigir, pues le explicaba a la orquesta parte de la obra, cómo él quería que sonara, qué él se imaginaba. O sea, era una escuela. Para mí fue una escuela, la orquesta también. Entonces aquí el maestro Charpentier, que era muy buen flautista, graduado en Francia, tocando con la orquesta. Y aquí una foto que yo creo que no la tiene nadie de los conciertos populares. Esto es la Sinfónica Nacional en el estadio Guandenorte de la Nación. Mira esa cantidad de gente fue a ver la orquesta y habían actividades ahí, pero estaban ahí. Y en esta época no existía el INAC, era la Sinfónica Sur. Acá la tenemos con el director invitado, al maestro Charpentier Herrera, el papá del director, el maestro de Castro, Charpentier de Castro, y el profesor Charpentier era fundador de la Orquesta Sinfónica Nacional. Tocábamos música de toda clase y venían muchos, o sea, en esa época sí dejaban venir, o pagaban el gobierno, muchos solistas, extranjeros bastante, y de toda clase, pianistas, violinistas más que todos. Por ahí vinieron dos flautistas y vinieron bastante, muchos. El maestro Ledesma también estuvo en esa época y dirigió a algunos solistas que vinieron. Él era su director titular. Yo hice mi examen final de la carrera de dirección de orquesta en la Escuela de Música y Arte Escénico de la Universidad Federal de Bahía el 16 de diciembre de 1974. De ahí me vine a Panamá a vacaciones de diciembre del 74, pero en enero yo sentí que había una atmósfera muy especial en la cultura en Panamá. De manera general, teatro, música, danza, los talleres que funcionaban de divulgación cultural, de extensión cultural. Y me impresionó mucho la energía que había en aquella época. Era la época en que la cultura estaba al servicio de una consolidación de una identidad nacional. Y yo me quise sumar a ese esfuerzo de los panameños por consolidar su cultura. De tal manera que en el mes de febrero de 1975 yo inicié mis funciones como director asistente de la Orquesta Sinfónica Nacional, que a la sazón no tenía director asistente. Yo tuve una reunión con el maestro Jaime Ingram y en esa reunión acordamos que yo sería el director asistente de la Sinfónica Nacional de Panamá. Desde entonces he estado con la orquesta, al servicio de la orquesta y al servicio de la música de nuestro país, ¿no? Desde 1975 a la fecha. Recuerdo la primera vez que vi al maestro Ledesma. Entra así por la puerta principal. En ese tiempo nosotros ensayábamos en el edificio Claret, en la planta alta, y yo veía a un señor vestido todo de blanco, con una barba larga así, y yo digo, ¿quién es ese señor que acaba de entrar? Porque se veía muy respetable, ¿no? Es el maestro Ledesma. ¿Quién es el maestro? ¿Es algún músico? Es el segundo director. Ah, sí. Y le correspondía dirigir una obra de Mozart. Ahora mismo no me acuerdo si era La Flauta Mágica. Y de repente cuando él abre los brazos así y se veía su túnica blanca, yo dije, wow. Y el sonido de la orquesta era también diferente, ¿no? Yo, increíble, no sabía que había otro director, ¿no? Sí, son tres directores en ese momento. Era el maestro Eduardo Charpentier de Castro, el maestro Jorge Ledesma y el maestro Néstor Castillo Restrepo, que en paz descanse. Ellos eran los directores en ese momento. Yo entré con Charpentier,
el maestro Charpentier, y ahí hasta que pasó el tiempo, en el 88, quedó el profesor Ledesma, y después hubo un lapso por ahí que apareció un director llamado Efraín Guigui, y el maestro Ledesma de nuevo, y el maestro Ledesma quedó ahí hasta ahora. Cuando en los años 80, lo que se dice la dictadura, la orquesta, la gran orquesta que había, increíblemente, se redujo a 20 músicos. 20 músicos, y ahí se fueron la mayoría de buenos músicos a la orquesta. Al inicio fue una vibra muy extraña, había mucha tristeza, porque los compañeros que tú tenías ya no estaban contigo. Había muchos extranjeros, había gente jubilada, ya no les permitían estar dentro de la orquesta. Y tú sentías como que destruyeron la orquesta, ¿no? El director Charpentier quedó afuera, y ahora el director asistente en ese entonces, Jorge Ledesma, se encargó de subir a la orquesta y preparar a la orquesta. El deseo que nosotros, los 21 que todavía quedábamos en la orquesta, de que volviera a renacer, era muy grande. Y nosotros a veces decíamos no queremos seguir ensayando. Hacíamos tiempo extra a veces para poder sacar más obras. En la época de la revolución que se acabó, la pelea esa no querían, sacaron los extranjeros, tuvieron que irse y quedamos 23, 24, no sé. Con el maestro Ledesma, entonces ahí él fue nombrando y buscando a los muchachos y haciendo audiciones. Nos preparó poco a poco, y entonces en el 92 es cuando empezaron a entrar los otros jóvenes y fue reorganizando los puestos. Y de ahí, imagínense, la orquesta ha estado sonando muy bien. El maestro Ledesma es una persona muy humilde, con mucho conocimiento. Es muy fácil para mí trabajar con el maestro Ledesma. Siempre yo escucho lo que él me dice, él escucha lo que yo le digo, y somos un equipo. El maestro ha sido, desde que yo lo conozco, una persona muy diligente, una persona que se organiza muy bien con su planificación de tratar de siempre buscar algo para hacer que la orquesta lo haga, de la manera más ordenada posible dentro de las circunstancias que tengamos en el momento. No solo un director de orquesta, sino también de alguna manera es un administrador de talentos, un líder de hombres y mujeres talentosos. Su forma de trabajar ha sido bastante estricto, sí. Por eso es que la orquesta suena bastante estricto, nos prepara, y tuvo buenas ideas de usar por sección, ensayos por seccionales, como dice, para preparar sus partes, y después unía todo en conjunto y hacer los ensayos muy rigurosos. Al final de cuentas, sonaba la orquesta. Muy buen maestro, como no. El centro de mi vida es esto, es la orquesta. Y su crecimiento y el desarrollo de sus músicos, el desarrollo individual de sus músicos. Nosotros hemos permitido y tenemos afortunadamente el mecanismo para que un músico que tiene 2 o 3 años de estar tocando en la orquesta de repente pueda irse 1 año o 2 años a hacerse un perfeccionamiento con licencia, con sueldo en el extranjero. Eso es una inversión que hace el gobierno, el Estado, la orquesta en sus músicos para mejorarse su nivel, y eso le ha dado un resultado maravilloso. Y algo muy importante que yo considero que es fundamental para el crecimiento de nuestra orquesta es esa apertura que ha tenido él con respecto a las contribuciones de nosotros, la generación joven, que ha venido con nuevas ideas, un poco a refrescar la orquesta, a traer nuevas estrategias, diferentes maneras de trabajar. Y evidentemente, pues, la contribución que ha brindado el profesor Ledesma al corpus musical de la orquesta es incalculable, es invaluable. Sin duda es uno de los mayores activos que tiene el Ministerio de Cultura, y estamos pues satisfechos y contentos de que esté con nosotros. Para mí la orquesta es mi mundo.
Otra foto que no creo que la tenga nadie, que es con el maestro de violín, uno de los más grandes del mundo, reconocido no por mí, en Francia, y lo está dirigiendo otro reconocido mundialmente, que es el maestro Charpentier. Y le voy a decir, voy a levantarlo. Este que está aquí es el profesor Carvajal, que nosotros lo conocimos muy ancianito, cuando yo entré, ¿no? Y él fue el concertino de la Orquesta Sinfónica. Allá se ve al fondo el profesor Castro y el profesor Charpentier. La Orquesta Sinfónica, ahora está de concertino en ese momento el profesor Aldrete, que fue allá atrás, ustedes ven a la profesora Carmen. Aldrete estaba aquí. Aquí tenemos una imagen de la Sinfónica también en plena ejecución. Aquí estaba ya de concertino la profesora Carmen de Alza. ¿Quién no conocía al maestro Pincastro? ¿Quién no conocía a la profesora Carmen Cedeño, ¿no? O José Cedeño, el profesor Gilberto Pérez, uno de los grandes principales de viola en esos momentos. Es un disco grabado con un cuarteto que es un concierto para cuerda y clarinete bajo, de música más bien de compositores panameños. Del clarinete bajo, el profesor José Di Jerónimo, seguido del primer violín, que era en ese entonces Antonio Aldrete. Seguidamente el otro violín, que era el difunto Adriano Vázquez. Y el último que se ve ahí es mi papá, que tocaba la viola, Gilberto Pérez. Esto se hizo en el año 73. Clarence Martin, o sea, todo el mundo quería, admiraba a esos maestros y todo el mundo quería pues estar en algún momento dentro de la orquesta. Y bueno, aquí la última foto que no tengo originales, pero es con el maestro Ledesma, que fuimos a una gira a Venezuela, que nos fue muy bien por allá, una experiencia muy bonita. Tocamos con los músicos allá también, hicimos un ensamble, o sea, un concierto juntos. Cuando uno se entera de la muerte de alguien, una vez dice simplemente se me adelantó. ¿Por qué? Porque es un final inevitable. Eso no quiere decir que estemos preparados para la ausencia. Eso no quiere decir que estemos preparados para la pérdida de seres humanos, la pérdida de artistas, porque siempre va a doler, porque siempre las ausencias duelen, y más si son gente que se conoce o gente que uno ha apreciado sus talentos, o gente que ha dado tanto bien y tanto gusto al país y al mundo. Por lo tanto, cada ausencia, cada fallecimiento de cualquier colectivo y de todos los colectivos humanos y artísticos es una pena y es un dolor. Y lo que queda simplemente entonces es disfrutar los recuerdos que de alguna manera no mueres. De alguna manera estás tú rozando con la yema de los dedos la eternidad. Bueno, el año pasado que estábamos preparándonos para un concierto de violín, el maestro Ledesma en pleno ensayo recibió la noticia de que deberíamos retirarnos, comenzaba el problema de la pandemia. Justo el día anterior al concierto nos anuncian que todas las actividades culturales se tenían que suspender debido a la pandemia. Pensábamos que esto iba a ser tal vez un mes. Cuando comenzó esto, yo pensé que esto no iba a ser prolongado, yo pensé que iba a ser por poco tiempo. Fue como una sorpresa y con un toque de tristeza y hasta algo de miedo, el saber primero el anuncio del por qué se suspendía y el toque de tristeza, el que se suspendiera, porque todos estábamos ilusionados. Primero fue estupor,
¿no? Un estupor, caramba. Y segundo, el síndrome de la privación de la música diaria. Fue muy difícil al principio perder esa interacción con el público, porque eso es lo que alimenta al artista realmente. La epidemia ha abarcado a diferentes partes del mundo y aquí en Panamá, cómo se ha infectado mucha gente. No es fácil estar encerrado, no es fácil, ¿verdad? Y a mí que me dio COVID en octubre y a mi esposo, muy difícil la situación, pero gracias a Dios pues aquí estamos. Somos testigos de la primera pandemia global de la humanidad. Es decir, si la comparas con la fiebre española o con la peste negra, estamos viviendo algo que lastimosamente es planetario. Teníamos una programación, teníamos un ritmo. Bueno, nos sentimos así como con las manos atadas porque en un principio no sabíamos qué hacer. Ni los países más encumbrados, ni los países más pequeños estaban preparados para algo tan terrible, tan fuerte como ese. Al caer la pandemia todo se vino abajo, ya no se pudo hacer los conciertos que se tenían programados. No es lo mismo tener ese tren de entrenamiento en casa, encerrado, cuidándote que no salgas, te puedes contagiar, que venir a la orquesta y tener esa vivencia, ¿no? Con todos los instrumentos a la vez, con los compañeros, vamos a discutir eso. No, solo. Tú eras tu maestro, tú eras tu juez, tú eras todo. ¿Qué hicimos? Comenzamos a trabajar desde teletrabajo, desde la casa, me mandaban los músicos, yo decía, el primer movimiento de la Quinta Sinfonía de Beethoven para la próxima tarea. Y ellos me mandaban por internet su grabación, su filmación, ellos tocando, no era audio solamente, el músico se filmaba a sí mismo tocando. Yo decía, ajá, este está aprobado, a este le hace falta esto, y yo le daba consejos. Mira, ten cuidado con el sonido, ten cuidado con el arco, ten cuidado con la afinación. En fin, ese contacto durante varias semanas. Cuando empezó la crisis por el COVID-19, tuvimos que suspender porque no podíamos estar en grupo, y menos que la orquesta tiene la mayoría, mucha gente de edad, ¿no? Como alto riesgo, como dicen, pero bueno, ahí tuvimos que esforzarnos y aprender a usar la tecnología para poder cumplir con nuestro deber, ¿no? Definitivamente que en el momento que nos dijeron tienes que estar pendientes al celular para saber qué trabajo nos correspondía a la semana, me hizo estar más atenta a él mismo. Yo cuando llego a mi casa yo dejo el celular en una mesa y me desligo de todo eso, pero ahora tenía que estar como que esclava a ello porque teníamos instrucciones específicas. De hacer una grabación con el celular propio de fragmentos de sinfonías. Ya teníamos una gran lista y toda la música que íbamos a tener en el resto del año. Y entonces, caramba, era conocer cómo filmarse uno o ayudarnos uno mismo a la filmación de esto. Y realmente, caramba, cámara para uno era algo que preocupaba. No quiero equivocarme. Si me equivoco hay que comenzar otra vez. Y darle hasta que saliera perfecto. Pero no, tuve que aprender porque si no, ¿qué iba a hacer? Entonces aprendimos a la fuerza a grabar, y lo más difícil no era grabar, sino mandarlo para donde teníamos que mandarlo, porque a veces era muy largo, muy corto, y la señal se iba y no sé qué era, pero tú mandabas y mandaba a la mitad y de repente mandaba otro pedacito. Hasta que ahí tuve que aprender, mi hijo me enseñó y unos amigos también me enseñaron. Bueno, por lo menos nos ayudó a aprender tecnología de grabación y de mandar las grabaciones a donde había que mandarlas. Conocer lo que era el Google Drive para enviar lo que se grabó hacia el maestro Ledesma. Eso era otro detalle, cómo tuvimos que aprender más tecnología. Y realmente, bueno, aprendí a la fuerza duro, aprendí a utilizar el Google Drive y ya resolví el problema. El otro detalle salió como problema es que de repente X obras eran
4 páginas y eso abarcaba una gran cantidad de memoria dentro del celular, pero que no se podía mandar directamente al Google Drive y entonces salía el mensaje: hay que reducir eso. Era otro dolor de cabeza. Un poquito al principio complejo, porque realmente uno no tiene a mano las herramientas idóneas para poder hacer unas buenas videos, ¿no? Sino con el mismo celular. Pero a la vez interesante porque lo hizo a uno investigar qué podía yo conseguir un micrófono, que es una lucecita más, de qué manera yo me coloco, uno se podía ver qué postura uno puede tener mejor, el sonido, o sea, tú mismo eras más crítico al verte y poder entonces tener la oportunidad de mejorar esa tarea que teníamos que hacer en casa, ¿no? Lo bajé, se hizo la grabación, se redujo, vamos a suponer que eran 350 megabytes y quedó de repente a 50. Muy bien, lo vi principio a fin, oye, ¿verdad que sí? No quedó nada recortado. Y así lo enviaba y efectivamente ya uno aprendió cómo utilizar Google Drive y ahora un programita que es reducir videos. Que el maestro pudiera darte las recomendaciones para poder mejorar tu trabajo, pues ya más directo, fue intenso realmente, cansón. Lo que hemos encontrado en el Ministerio de Cultura es usar el arte, la cultura, para acompañarnos, para acompañar a los otros. En ese sentido, la Orquesta Sinfónica, el Ballet Nacional, todos los miembros de este ministerio y en conjunto y en compañía y en el apoyo con artistas de distintas manifestaciones hemos logrado dar esa presencia, esa milla extra y ese alivio, ese refugio, esa calma que ofrece la cultura, que ofrece el arte, que ofrece, por ejemplo, la música. Y lo hemos hecho de distintas maneras y hemos aprovechado la tecnología. Yo creo que las circunstancias actuales no han sido fáciles para nadie. Cada uno de nosotros ha tenido que adaptarse de la mejor manera posible. En mi caso particular, yo siempre veo los cambios con riesgos que conllevan también oportunidades. Y es importante verlo así porque tenemos que encontrar siempre un balance en las cosas que nosotros hacemos. Esta pandemia ha servido para mostrarnos a nosotros mismos que nosotros tenemos capacidad de respuesta. Ante la pandemia, ¿qué se hizo? Se formaron pequeños grupos de instrumentos afines, por ejemplo, el quinteto de vientos, flauta, oboe, clarinete, fagot y corno, que es una dotación clásica, y los músicos que deben tocar en un quinteto son músicos de primer nivel, son todos solistas, ¿sí? No hay otro instrumento tocando lo mismo, sino que es una voz individual en cada uno de esos instrumentos. Y se está tocando y se está grabando para proyectar en las redes sociales y en la red del CERTV y en la página del Ministerio de Cultura, esas grabaciones que las hace, dicho sea de paso, un mismo músico de nuestra orquesta, que ahora mismo está designado para ese trabajo de captación de ese material. Nos ha tocado hacer grabaciones ya presenciales en el Teatro Nacional, aquí mismo, o podía ser también el Teatro Balboa. Pequeños grupos que no pasan de 10. Y así poco a poco hemos estado sumando, agrandando a medida que las medidas sanitarias se van cambiando, hemos ido aumentando la cantidad de músicos. Te puedo asegurar que una pieza grabada por la Orquesta Sinfónica o una pieza grabada del ballet ha llegado a muchas más personas que cuando se hacían de manera presencial. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que hay un aforo máximo en cualquier sala. Si hay 800 butacas y las llenas, que ya es una gran alegría, hasta ahí puede llegar la presentación, pero si lo haces en internet y lo pasas en YouTube o en Facebook,
estará probablemente por muchos años o quizás para siempre. Y cada vez que alguien la redescubra o la descubra por primera vez, entonces una vez más va a redescubrir al ballet o va a redescubrir a la orquesta sinfónica. Entonces, qué maravilla que prontamente supimos adaptarnos, que prontamente incluso fuimos adquiriendo las herramientas para aprender a comunicarnos desde la tecnología. Sin embargo, tenemos también que ver el hecho de que se dieron oportunidades que no existían antes de que sucediera todo esto, y una de esas oportunidades fue grabar con la orquesta. Nosotros no teníamos hasta ese momento el acceso tan continuo y tan abierto a elaborar trabajos grabados con la orquesta, y eso de alguna manera sopesa la otra parte que nos hacía falta. Convertido la pandemia en una oportunidad de hacer cosas que no habíamos podido hacer antes. ¿Qué tanto podría los videos y esta modalidad, digamos, virtual, qué tanto puede reemplazar eso a la experiencia de la orquesta? Yo diría que es irreemplazable. Definitivamente que el alimento de un artista son los aplausos, las sonrisas del espectador, ¿no? Las felicitaciones, ¿no? Los consejos faltaron, en ese momento faltaban. Ahora es que se puede, que se está haciendo cosas presenciales y no con un público total, pues. Y volver a estar sobre un escenario, al principio era como un poquito de temor que tenía uno. ¿Podré caminar bien y no me resbalaré? O la silla, o me están mirando. O sea, lo que ya tú habías dejado a un lado, ese miedo escénico volvía por el tanto tiempo estar fuera de los escenarios, ¿no? Nosotros que hemos tenido ahora ya finalmente algunos conciertos presenciales, pues nos hemos vuelto a llenar de la energía esa del concierto en vivo. Inclusive la misma gente lo pide: ¿cuándo vamos a tener nuestra orquesta? Queremos escuchar a la orquesta, ¿cuándo tenemos conciertos en vivo? Y yo creo que eso nos demuestra que esto realmente es importante y que la gente, el pueblo, necesita buena música. Para eso estamos nosotros aquí. Pero al regresar, realmente yo me sentía como que flotaba. Y eso es muy bonito, volver a sentir eso. Vamos a tener el concierto de los 80 años con una orquesta más o menos mediana. No va a estar toda la orquesta, pero sí va a estar una cantidad de músicos suficiente para hacer de manera correcta, de manera digna, esa sinfonía de Beethoven que vamos a tocar y el concierto de Beethoven en re mayor. Yo me siento muy afortunada de por fin poder realizar este concierto con la orquesta. 80 años no es cualquier orquesta que las cumple, y les agradezco el que pudiesen darme ese apoyo, ¿no? Después de tanto tiempo de entrenamiento y de tratar de hacerlo. Una obra muy melódica, muy expresiva, con carácter también, o sea, mezcla de muchas cosas.
y que al final también como un toque de esperanza, que es lo que todo el mundo quiere para el país y para el mundo. Fue muy emocionante, por ejemplo, aquel concierto en el Teatro Nacional con casa llena dentro de lo que cabía en las circunstancias, y ver entonces a una sinfónica vigorosa, entusiasta, a un maestro Ledesma haciéndose cargo de la batuta en el más amplio sentido de la palabra de ese concierto. Entonces, pues solamente hay motivos de alegría, de emoción, de estos 80 años, y teniendo la esperanza y la seguridad plena que vendrán más años y más vidas y más experiencias para la orquesta. Por lo tanto, pues felicidades por los 80 años y pues se merecen lo mejor.